share y share Está screen. grabando. Sí. Eso está bien. Ahí está. Ya. Como les decía, mira, esta clase marca un antes y un después en el curso, que inicialmente está programado para durar 3 meses y ser complementado con un posterior curso de SQL. Y lo que quiero hacer en esta clase es lograr hacer como un repaso general del lenguaje Python y de cada una de las librerías, de manera que cualquiera de los miembros del grupo sepa qué es lo que tiene que saber como mínimo y en cada uno de estos elementos y entienda cómo se relacionan estos elementos en conjunto. Entonces, a esta altura, salvo Jorge, todos debiesen manejar lo que tiene que ver con Python para el análisis de datos. Porque si fuera para otra cosa, probablemente tendríamos que conocer cosas mucho más complejas. Entonces, esta parte le tocaba al Leo, pero como no puedo estar hoy día, la voy a hacer yo, que es la parte de Python. Posteriormente vamos a pasar a NumPy, que lo va a presentar el Ismael. Luego Pandas, que lo va a presentar la Isi. Y finalmente, si no estamos todos muy agotados, etcétera, yo puedo hacer la última clase que nos quedaría como de esta introducción a un poco a todo, así como que ha sido como bien, ha sido un paquete así gigante de la última librería que sería Matplotlib. Entonces, terminada esta clase, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a estudiar, y aquí también va a depender de los incentivos de cada uno, eh, cada semana un capítulo de un libro O'Reilly que se llama Data Analytics, que está muy bien hecho de inicio a fin, eh, y que yo tengo el convencimiento de que con lo que hemos estudiado hasta el momento, más una metodología en la que ustedes lean un capítulo a la semana, que es completamente asible, y lo estudien, más que lo lean, lo estudien, y hagamos un notebook cada miércoles. De aquí a 3 meses ya vamos a este primer paquete gigante que como que era como inyectarse de qué se trata toda esta cuestión, lo vamos a bajar súper minuciosamente y en 3 meses ya van a estar ustedes listos para seguir cultivándose solos, ¿cachai? O sea, este primer mes fue tratar de motivarlos, tratar de que entendieran para qué sirve todo en general, inundarlo de conceptos, etcétera, y ahora entonces vamos a ir minuciosamente cerrando capítulo por capítulo y posteriormente ya cada uno puede complementar y afinar cada uno de los elementos de los capítulos. Entonces, dicho eso, no sé si hay preguntas, ¿no? Yo acabo de enviar el libro. Ah, perfecto, por el link. El libro está en Sí, inglés, gracias. pero los que les cueste el inglés no tengan problema porque yo lo que estoy haciendo es que, o sea, es ideal, y esto también tiene que ver con los incentivos de cada uno, es ideal para el que realmente quiera aprender esto y implementarlo de aquí a 2 meses más, que estudie el libro en los capítulos semanalmente. Los que no quieran estudiarlo, tanto porque en realidad no quieren implementarlo, quieren solo cachar, o porque les cuesta el inglés, los días miércoles vamos a ver cada capítulo con sus ejercicios, etcétera, en español, y el notebook va a quedar también en español, ¿ya? Para que lo sepan. Ya, entonces, partamos. Como les decía, vamos a ver primero Python. Entonces, lo que había que entender aquí en primera instancia es el árbol de jerarquía, en donde como lenguaje que nos permite hablar con la máquina para implementar distintas librerías, que en el fondo son distintos programas, eh, vamos a ocupar Python, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la necesidad de ocupar Python en el análisis de datos? Bueno, que es un lenguaje que nos permite conectar distintas librerías que tienen programas especializados para tomar datos, transformarlos en data frames, por ejemplo, en el caso de Panda, o en arrays, en el caso de NumPy, y luego agarrar estos arrays o series en el caso de Panda, o data frames en el caso de Panda, y visualizarlos con Matplotlib. Y todo esto lo hacemos a través de la sintaxis que NumPy, que Python trae, ¿ya? Entonces,
Dice, una de las grandes ventajas que ofrece Python sobre otros lenguajes de programación, además de que es mucho más fácil de aprender, es un lenguaje bien simple, es lo grande y prolífera que es la comunidad de desarrolladores que lo rodean, la comunidad que ha contribuido a una gran variedad de librerías de primer nivel. Es muy versátil, por eso que se aplica en diferentes industrias. Nosotros podemos desarrollar con Python. Este es un curso de análisis de datos y vamos a ocupar esas librerías con Python. Pero podríamos ocupar Python con un framework que se llama Django para generar aplicaciones, por ejemplo. Entonces, el caso de Jorge, por ejemplo, que todavía no tiene muy claro si se quiere ir a análisis de datos o se quiere ir a realizar, a construir aplicaciones. Bueno, esta primera parte del curso, que es el lenguaje Python mismo, con sus estructuras, con su sintaxis, etcétera, igual te sirve si es que decides el día de mañana irte a desarrollar aplicaciones con el framework Django, en el caso de Python. Entonces, aquí lo primero que yo quise poner es algo que es súper importante a la hora del análisis, de implementar las librerías. Voy a hacer, el ejemplo va a ser como burdo y probablemente no está completamente bien explicado porque si no tendríamos que irnos muy arriba en cómo se crea el lenguaje mismo. Pero lo importante de esto es que Python es un lenguaje orientado a objetos. Eso quiere decir que tanto los métodos que ocupemos sobre ciertos objetos como los atributos que esos objetos tengan van a depender del tipo de objeto que estemos consultando. Entonces, para hacernos una idea, un objeto en este caso sería un auto, por ejemplo. Si estuviéramos hablando de Python, el auto sería equiparable a una estructura de datos que podría ser una lista, podría ser un diccionario. El auto sería equiparable a un tipo de dato que podría ser un entero, un flotante, un string. Todo en Python es un objeto, todo. ¿Ya? Entonces, este auto, como objeto, tiene atributos y tiene métodos. Los atributos son aquellos que lo constituyen. O sea, un auto en este caso, por ejemplo, tiene una marca, tiene un modelo, tiene un año, un color. Y esos son sus atributos. Y esos atributos van a tener valores. O sea, puede ser una marca Suzuki, modelo no sé cuánto, año tanto. Y si yo quiero aplicar un método sobre ese objeto, lo que yo hago es que le cambio los atributos. Por lo tanto, un método de un auto sería, por ejemplo, conducir, que lo que hace es que aumenta los kilómetros. O vender, que lo que hace es que cambia el atributo persona de dueño. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Entonces, digo que lo explico a la ligera y burdamente porque en estricto rigor tengo la impresión de que esto es más una clase que un objeto, pero que una clase también es un objeto. Pero lo importante, y esto de verdad quédense solo con esto, es que en Python y también en las librerías de Python siempre vamos a estar trabajando con objetos que van a tener atributos con valores y métodos que modifican los valores de esos atributos. Entonces, ¿de qué se trata en la mayoría de las... ¿De qué se trata el curso? Se trata de aprender la sintaxis de Python y aprender todos los atributos y los métodos que los distintos objetos de las librerías nos dan. Porque así podemos, en el fondo, ahorrarnos mucho código, ¿cachai? Porque Python para data analysis no va de for tanto en tanto, hay algunos casos, sino que va en, ok, este es el objeto, listo, le voy a aplicar el método suma y entonces llama al tiro esa función para lo que se lo esté aplicando. Eso es súper importante que lo tengamos súper claro. Si no quedó tan claro, por favor díganmelo, porque es lo más importante para entender todo en adelante. ¿Y si Jorge, Isma? Sí, Tommy, vas bien. Decimos por acá, buena explicación. Perfecto. Perfecto. Ok, entonces, como dijimos que Python es un lenguaje orientado a objetos, veamos cuáles son aquellos elementos de Python que al día de hoy nosotros tenemos que tener clarísimo para poder seguir con el curso. El primero es los tipos de datos que maneja el lenguaje. Y en los tipos de datos tenemos datos enteros, que son números enteros, un 8, un 10, un 11, etc.
tenemos los flotantes, otro tipo de objeto, que son números decimales. Tenemos strings, que son palabras con letras que se denotan entre comillas. Y eso es muy importante porque si tú a Python le das un 8 así, te lo va a leer como un entero. Pero si tú le das un 8 entre comillas, te lo va a leer como un string. Y el string tiene métodos y atributos distintos a un entero. Entonces, si yo tengo un 88 como string y le paso un método que es len, me va a dar 2, porque me está viendo los dos números del atributo string, o sea, del objeto string. Pero si yo le paso un len a 8, quizás no me dé lo mismo. ¿Se entiende? De ahí la importancia de entender el tipo de objetos que manejamos, porque tienen atributos y métodos particulares. Y otro tipo de datos es el booleano, que es o true o false, ¿ya? Y este tipo de datos es muy, muy relevante a la hora, por ejemplo, de filtrar, ¿ya? Lo vamos a ver bien en detalle más adelante, pero ustedes deberían saber que estos 4 son los principales tipos de datos y que cada uno va a tener sus métodos y atributos particulares. En el caso de las listas de datos, o sea, de las estructuras de datos, tienen que pensar como contenedores que almacenan información. Estamos hablando de Python. Cuando hablemos de NumPy, cuando hablemos de pandas, cuando hablemos sobre todo NumPy y pandas, todo esto es un mundo distinto. O sea, podemos ocupar este tipo de datos, pero por ejemplo, vamos a ocupar estructuras de datos distintas, ¿ya? Lo que quiero que quede claro es que ahora estoy en Python, ¿ya? Y en Python las principales estructuras de datos son las listas, las tuplas y los diccionarios. Hay otra que se llama dec, pero que prefiero no decirla en este momento. ¿Qué es lo importante acá? Lo que hacen las estructuras de datos es que guardan datos y tienen propiedades que hacen que el uso de esa estructura sea más o menos favorable. ¿Qué quiere decir? Las listas generalmente se usan para guardar objetos del mismo tipo, aunque pueden guardar de distinto, pero objetos del mismo tipo, es decir, puro entero, puro flotante, puro strings, ¿ya? Aunque pueden guardar de distinto tipo. Y tienen una característica que es muy importante, que no tienen las tuplas, y que es que son mutables. Entonces, yo a una lista le puedo sacar objetos, le puedo agregar objetos, ¿ya? En cambio, en el caso de las tuplas, que se denotan con corchete, aquí yo no lo estoy escribiendo porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero igual lo voy a decir. En el fondo, acá en una lista yo podría tener abre corchete, 1, 2, 3, 4, 5, cierra corchete. ¿Ya? Eso es una lista. En el caso de la tupla sería que además, a diferencia de la lista, se usa generalmente para guardar datos de distinto tipo, ¿ya? Y no es mutable. Sería algo así como abre paréntesis, 1, string hola, 2,0, o sea, 1, string hola, 2,0, cierra paréntesis. Entonces, si yo quisiera agregarle un elemento a esta tupla, Python no me va a dejar. Si yo quisiera sacarle un elemento a esta tupla, Python no me va a dejar. Entonces, ¿esto por qué es importante de cara a las próximas librerías? Porque, por ejemplo, una tupla en el futuro va a representar una fila, porque las filas tienen índices únicos, que después nos van a permitir consultar por índice. Si fueran listas, no serían únicas, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo más, no tienen que calzarlo completamente, pero es como para que vean cómo va para adelante. Y en el caso de los diccionarios, son estructuras de datos que facilitan las consultas. ¿Por qué? Porque son estructuras que tienen una llave y un valor asociado. Es decir, que también lo vimos en algún momento, un diccionario guarda la palabra, por ejemplo, la llave auto, y puede tener un valor o una lista de valores asociados a esa llave. Eso quiere decir que yo puedo consultar por auto y uno de los elementos que esté en esa lista de valores y va a retornar rápidamente. En este caso, quizás imaginarlo va a ser complicado, pero salvo Jorge, que no lo ha visto, los que lo han visto van a poder imaginarlo, y en el caso de Jorge, yo creo que una vez que se meta sobre los diccionarios va a entender de lo que estamos hablando. ¿Ok?
Ok. Otra cosa... no, aquí va. Entonces, tenemos tipos de datos, tenemos estructuras de datos. Esto lo pueden ver ahí ustedes cada uno, cuáles son las ventajas particulares de cada uno por sobre otro, pero yo les diría que se queden siempre con que las listas son mutables, las tuplas no son mutables, y el diccionario tiene esta estructura llave-valor o llave-valores, y todas estas estructuras las vamos a usar en adelante en las librerías. Las principales operaciones sobre esta estructura, o sea, sobre las listas, las tuplas del diccionario, son las siguientes correspondientemente. Nosotros vamos a tener que, y ya debiesen ser todos capaces, de crear listas con el método asociado, que es list. Los métodos, voy a recordar, siempre llevan paréntesis luego del método. Abierto paréntesis, cerrando paréntesis. Seleccionar elementos de la lista, que es indexar. Eso es una operación. Seleccionar más de un elemento, que es lo que se llama el slicing. Quiero que me traigas desde este lugar de la lista hasta tal lugar de la lista. Generar operaciones aritméticas sobre cada uno de los elementos de la lista o sobre la totalidad de los elementos de la lista como suma. Son cosas distintas. Y recorrer la lista. Entonces, todas esas son cosas que ustedes hoy día deberían saber y que si no las saben, tomen el Python Crash Course o hagan toda la primera clase de DataQuest o hagan el Python Crash Course del curso que está subido en Udemy. Eso es algo que uno, si lo hace todos los días, en una semana debiese ya cachar. Eso en el caso de las listas. En el caso de las tuplas, también entonces deberían saber crear una tupla, que se hace de la forma tuple en vez de list, y entre paréntesis se pasa los elementos que uno quiere tener dentro de esa, o sea, convertir en tupla, así como en la lista uno podría haber pasado list y entre paréntesis 1, 2, 3 y eso te genera una lista 1,2,3. Aquí es lo mismo. Entonces tiene que saber crear una tupla, seleccionar los elementos, hacer el slicing, etc. Que es seleccionar y hacer slicing no es lo mismo que eliminar o agregar. Por eso que la tupla no permite modificar. Acá está seleccionando para hacer algo después con ese elemento que guardaste ahí. Y en el caso de los strings, importante que sepan seleccionar un elemento o seleccionar más de un elemento. Hay más operaciones y van a haber más atributos y métodos también. Sí, estoy cargando. Pero estas son como las que debiesen tener ya a esta altura. En el caso de los métodos, porque vamos a tener siempre, para cada objeto tenemos operaciones, tenemos métodos que van a modificar los atributos de esos objetos y tenemos atributos que van a tener valores. Entonces, en el caso, y que los atributos en el fondo nos sirven para consultar los valores del objeto. Esa es la gracia del atributo. En el caso de los métodos sobre lista, bueno, tenemos que saber agregar elementos, que se hace con un append, quitar un elemento, se hace con remove o con pop, agregar o quitar más de un elemento a la vez, obtener la posición de un elemento en la lista, contar un elemento, añadir un elemento, ordenar la lista. Todos estos métodos que vienen hacia abajo pueden estar combinados con sintaxis particulares. O sea, a veces hacer una cosa requiere a un método agregarle una sintaxis previa para llegar a ese objeto o a esos objetos. Por ejemplo, si yo quiero aplicarle un método a una parte de una lista, yo primero tengo que hacer un slicing de esa lista, punto el método. Eso también, para que, recuerden que estoy haciendo un resumen de esto, no es para que no es como que lo estoy enseñando, es para que ustedes puedan cachar dónde están. Respecto de los strings, los strings son muy importantes en análisis de datos para limpieza de datos, porque lo que se hace es que las tablas, cuando vienen algunas en mayúscula, otras en minúscula, espacios de más, espacios de menos, tú tratas esos elementos como strings y los modificas para que queden de la misma forma y después poder implementar operaciones matemáticas sobre estadísticas sobre esa columna o fila, lo que uno necesita. Entonces, por ejemplo, los métodos más típicos de los strings son llevar a mayúsculas, llevar a minúsculas, contar los elementos del string, eliminar espacios en blanco, reemplazar caracteres. Ahí está replace, está split es para separar. No recuerdo bien en este momento. Lo que yo les digo siempre a los chiquillos, Jorge, es que no es necesario memorizar todo esto. Uno lo que tiene que tener es la estructura. Porque cuando tienes la estructura, tú aprendes a preguntarle a Google rápidamente.
¿Cuál es el método? Método para modificar listas. O método atributos de números de enteros. ¿Cachai? Y eso Google te lo da en 5 segundos. ¿Cachai? O sea, los programadores tienen que tener eso, la cabeza para preguntar. No es un abogado. ¿Cachai? Claro. Entonces, dicho eso, yo voy a hacer solo esta introducción y lo voy a hacer lo mismo con Pandas. ¿Cómo se relaciona NumPy? Lo voy a hacer muy cortito para dejar al Ismael, pero ¿cómo se relaciona NumPy con Python? Bueno, NumPy es la librería principal de Python para poder efectuar operaciones numéricas, ¿ya? NumPy se ocupa mucho en Data Science y a nivel más básico para generar ciertos arreglos, ciertas listas con métodos simples, ¿ya? En el caso de este curso en particular, a mí me interesa que lo sepan fundamentalmente por el tipo de estructura que tiene, que son los arrays, y cómo se relacionan esos arrays con las estructuras que son las series y los data frames de Pandas. Más que eso, van a ser un par de métodos, pero cosas simples, ¿ya? Así que dejo a Lisma y descomparto la pantalla. Sí. Vale, gracias. Yo voy a compartir la misma por ahora. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Vale. Como decía Tomás, en el fondo, se ve, ¿no es cierto? No sé si me escuchan. Yo lo dejé escuchar a usted. Sí, sí. Vale. Se ve como borroso. Ahí sí. ¿Ahí sí? Vale. Claro, como decía Tomás, en el fondo, NumPy es la librería, una de las librerías principales para trabajar con números en Pandas. Perdón, en Python. ¿Por qué? Porque llegado a un punto ya dejamos de trabajar los números como con la suma y cosas que son las operaciones más comunes, y empezamos a trabajar con matrices. ¿Por qué? Porque al final es una forma muy eficiente de trabajar con grandes datos. Entonces, ¿qué hace NumPy? NumPy trabaja todo esto de una forma muy rápida, muy eficiente, y después yo le voy a mostrar un ejemplo para que muestre esto. Tenemos, claro, la estructura de datos, que son los arreglos unidimensionales, que es un vector, y un arreglo multidimensional, donde puede ser una matriz, que es al menos dos de estas listas, en el fondo, hasta infinitas, pueden ser miles. ¿Qué operaciones podemos hacer? Podemos hacer las típicas que conocemos ya del mundo de la matemática: suma, resta, multiplicación, división, etc. Podemos seleccionar elementos, podemos ver los pares, podemos sacar raíz cuadrada, podemos ver qué dimensión tiene, y esto nos va a servir siempre para el análisis de datos más complejos, o también para empezar a programar y automatizar procesos que tienen que ver con física, que tienen que ver con otro mundo, y que al final también va a servir. Entonces, lo que les quería mostrar, bueno, claramente se pueden copiar, se pueden sacar coeficiente de correlación, que son datos al final que te demuestran si tu análisis es correcto, o qué tanto peso tiene el análisis que estás diciendo tú. Entonces, hice una pequeña presentación donde en el fondo, claro, ¿qué es NumPy? NumPy es la abreviación de Numerical Python, donde vemos que son los cálculos eficientes con matrices multidimensionales. Lo importamos como import NumPy as NP. ¿Qué es una matriz unidimensional? Es esto, es un arreglo que nos mostraba que es similar a una lista. Es similar, no es lo mismo, pero es similar. Cuando ya hablamos de arreglos bidimensionales o tridimensionales, podemos pensar, por ejemplo, acá en largo por ancho por alto, y este va a ser un objeto que va a tener, claro, un ancho acá, un largo acá y un alto acá, qué sé yo. Y de ahí en adelante ya son cosas que son abstractas, porque no podemos imaginarnos algo con 26 dimensiones. Pero claro, y ya cuando vamos a la consola, esto se ve de la siguiente forma. Así se hace una matriz unidimensional, se ve así, bidimensional, tridimensional, y de ahí en adelante ya es una lista igual hacia abajo, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia, la eficiencia la podemos ver, puede ser, por ejemplo, en tiempo, como está en este ejemplo, donde tenemos dos listas que son iguales y dos arreglos que son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a transformarlo en una matriz bidimensional.
¿Cómo hacemos esto con el método Python simple? En el fondo lo que hacemos es juntar las listas con el método zip. Entonces vamos a tener que el primer elemento de la lista 1 va a estar pareado con el primer elemento de la lista 2, y así sucesivamente. Y en un arreglo simplemente tendríamos que sumarlo. Entonces, si lo hacemos por el método Python, esto se demoraría 0.25 segundos, versus que si lo hacemos con NumPy, esto se demoraría 0.09 segundos, siendo casi 3 veces más eficiente hacerlo con NumPy que hacerlo con Python. Isma, ¿Eh? mira, tú puedes volver a la lámina anterior y mostrar en el arreglo de 2 dimensiones, que sería una lista Claro. de listas, ¿cierto? Hay 2 listas, Claro. una que es 1, 2, 3 y Sí. otra 7, 8, 9. ¿Cómo sería, por ejemplo, en este caso una suma? Digamos que el de arriba, la primera fila es un arreglo 1 y el arreglo 2. ¿Cómo sería la suma entre ambos? Claro, cuando tú sumas ahí lista, a ver, dejar si lo hago con... Porque solo y aquí me detengo, pero la gracia del array es que al tener listas de listas, ¿ya? El día de mañana, si nosotros pasamos un array de más de una dimensión, es decir, con varias listas, cada lista va a configurar una fila del data frame y cada posición de esa lista va a configurar la columna del data frame. Entonces, esa relación la tienen que tener muy clara. Claro. Por otro lado, que tienen que tener muy claro es que la eficiencia de NumPy se da ¿por qué? Porque si nosotros tuviésemos que sumar los vectores de una lista, imagínense de 1.000.000 de elementos dentro de una lista. Los vectores son números, esos son los vectores en este caso. Claro. Con los vectores de otra lista, con esto termino. En Python tendríamos que hacer un loop for para este elemento, vaya y recorra el otro, y recorra el otro. Entonces, eso tiene un gasto energético gigante y es muy lento. NumPy funciona como a nivel del computador, de la máquina, con matrices. Entonces, solamente le dices fila, columna, fila, columna. Pero imagínense una fila columna, una conceptual. La real va a estar después en el data frame. Pero el array es eso. Cada corchete es una fila, todos los elementos dentro del corchete son una fila, y cada posición es una columna. Eso. Claro, bueno, buen punto ahí. Al final, ¿qué es lo que tenemos cuando sumamos 2 arreglos? Lo que tenemos es que el resultado va a ser, si yo sumo 1, 2, 3 más 4, 5, 6, va a ser 1,4, después en la otra va a estar 2, y va a quedar un arreglo de 3 dimensiones. Perdona, con 3 pares al final. Y claro, si lo vemos de cómo hacerlo en Python, esto podría tener cierta simplicidad si lo hacemos para un arreglo tan chico de 3. Al final haríamos, claro, un for, el elemento 1 queda con el elemento 2, qué sé yo. Pero si lo hacemos con un arreglo de 1.000.000 de elementos, va a ser imposible. O el computador se va a tardar un año, se va a calentar, va a ocupar memoria, va a ocupar espacio en el disco, y que al final no tiene ningún sentido cuando tenemos una librería como Python, o sea, como NumPy, perdón, que nos va a hacer esto, como lo mostré acá, de una forma mucho más eficiente a nivel de tiempo y a nivel de espacio. Porque al final cuando estamos creando una aplicación o cuando estamos ejecutando algún proceso para hacer un análisis, nos importa que tenerlo lo antes posible y gastando la menor cantidad de recursos posible. De repente, a mí me pasaba cuando estaba trabajando, que dejaba corriendo un proceso y se podía tardar horas. Pero claro, después hizo un arreglo, estoy hablando de... yo lo dejaba corriendo un día y lo tenía que volver a buscar al día siguiente esperando que no haya fallado en la noche. Y de repente implementaron ciertas herramientas donde ese proceso pasó a demorar de un día para otro a demorar 3 horas. Finalmente, un par de años después, estábamos demorando 20 minutos en hacer lo mismo. Entonces, cuando tú estás programando algo, que en el fondo es muy importante la eficiencia de lo que estás diciendo, porque para llegar a un resultado final puedes darte una vuelta gigante, pero la gracia es hacerlo con una mentalidad de programador, una mentalidad lógica al final. Entonces, claro,
como te decía, NumPy acá nos ayuda a triplicar la eficacia de hacer una cosa bien simple en el fondo, que era una lista de 1 millón de 1 millón de elementos por lista. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer eventualmente con NumPy? Podemos conocer el tamaño y forma de la matriz, con simples métodos como size o como shape. Después conocer el tamaño, aquí lo escribí, no. Esto era para cambiar la forma de la matriz, perdón, era para, ¿cómo se llama esto? Para transponer la matriz, donde pasa de tener 2 filas y 3 columnas, claro, a tener 2 filas y 3 columnas. Extraer un valor en específico, cuando tú le pides que te traiga el valor que está en la primera fila, en el segundo elemento, en el tercer elemento, perdón, te va a traer al tiro el 3. Extraer los valores de todas las filas ubicados en la columna 3, por ejemplo, claro, aquí me debería dar 3,7, porque si imaginamos que este está sobre este, nos va a dar este par. Las operaciones matemáticas, sacar el mínimo, sacar el máximo, sumar, la raíz cuadrada, la desviación estándar, también lo podríamos hacer con un simple método que se demora nada. Y las operaciones típicas, suma, resta, multiplicación, división, se verían de esta forma. Hay algo que no puse acá, que se me olvidó poner, que era el tema de crear una matriz de números iguales, donde también está el método zeros o método ones, donde tú le pones la cantidad de elementos que quieres que tenga y te crea una matriz de n por n con estos elementos. Entonces, esa después la puedes empezar a llenar o a multiplicar o lo que sea. La matriz por 1 es útil para operaciones más específicas, pero igual es útil de repente. Isma, ¿me dejáis complementar una cosa un segundo? No, dale, yo por mi lado estoy. Así que ya, perfecto. Complemento. Perfecto. Ya, buenísimo. Espectacular. ¿Esa presentación la podéis después mandar? Sí. Ya. Voy a empezar a juntar todo y lo voy a subir a la misma carpeta donde tengo el diplomado, para que tengamos todo con... Ya, pues, perfecto. Miren, para que... Pues lo que pasa es que quizás viéndolo va a ser más claro. Nosotros aquí lo que estoy haciendo es importar el módulo de NumPy, ¿ya? Y después aquí, quizás lo pongo más cerca para que se vea mejor. ¿Está bien? ¿No? Aquí creo una lista 1, L1, igual entre corchetes 1,2,3. O sea, la lista 1 va a tener 1, 2, 3. Eso de hecho lo podemos ver aquí mismo, lo ejecutamos. Pongo L1. ¿Cierto? Esa es la lista 1. Y voy a crear una lista 2. La lista 2 es 579. ¿Ok? Perdón. Es que no. La L2. 456. Ya. Olvídense, esto de acá lo tengo acá abajo para copiar y pegar, ¿no? Entonces, desde 2 listas, lo primero que voy a hacer es crear un array bidimensional. ¿Cierto? Entonces, para hacer eso, lo que hago es que aplico un método de NumPy, por eso pongo np array. Voy a hacer 2 arrays. Voy a hacer 2 arrays unidimensional, perdón, no uno bidimensional. El primero va a estar hecho con la lista 1. Y ahí queda. Y le vamos a llamar a este array 1, R1. Y el segundo, ocupamos en P, que es el módulo, punto, el método, array, que lo que hace es crear un array, y dentro de los paréntesis le paso el argumento, que es, este método tiene que recibir elementos para convertir en array. En este caso le voy a pasar una lista. Pero no dice array. Sorry, Tommy. Ahí dice array. No, pero arriba. ¿Cómo? Ah, no. np. ¿Esto? No, np. Punto. Ah, ok. Claro. Ahí sí. Claro. Pero lo importante es, aquí lo que hice fue, llamo el módulo correspondiente que tiene el método array, punto, le paso el método array, ¿a qué? A una lista. Entonces lo que quiero es convertir una lista en un array unidimensional, y si yo pongo acá, así es como se visualizan, tengo un array 1, 2, 3. Y ahora quiero hacer lo mismo,
pero con la lista 2. Array 2. Entonces, módulo NP, te pido el método array, pero en vez de pasarte L1, te voy a pedir L2. ¿Okay? Entonces aquí ¿qué es lo que hice? Además de quedar guardadas estas dos listas en estas variables, que es la forma en la que quedan guardadas las operaciones en variables, quedaron guardados estos arrays. Aquí viene la parte importante. Recuerden que el array 1 era un array 1, 2, 3 y el array 2 era un array 4, 5, 6. Cuando yo pongo array 1 más array 2, lo que va a hacer esto es que va, por eso las matrices son tan importantes, va a encontrar en la fila 1 la columna 1 y la va a sumar en la fila 2 con la columna 2. Va a encontrar en la fila 1 la columna 1, que es este 2, que es este 2, y la va a sumar con la columna 2, que es el 5. Va a encontrar la columna 3, la fila 3 con la columna 3, que es este 3, y la va a sumar, o sea, suma correspondientemente, que no es algo que Python hace. ¿Ya? Ahí tenéis ¿cómo se llama? La pedagogía, porque yo antes intenté explicar lo mismo, pero esto está mucho más claro. Bueno, entonces, por eso que el array es tan importante para hacer operaciones rápidamente, a diferencia de Python, que hubiese sido un loop que es recorre la primera lista y si se encuentra, recorre la otra y suma. No, aquí el one sabe que, no, una pedagogía espectacular, sabe que esto es una fila y estos son columnas. Piénsenlo así, porque es una matriz, ¿ya? Y por lo tanto, si yo quiero sumar dos arrays, se suman correspondientemente. Si quisiera restarlo, hace lo mismo. ¿Ya? 1 menos 4, 2 menos 3. Si quisiera multiplicarlo, hace lo mismo. Entonces, esta es la gracia de NumPy, que tiene esta eficiencia porque detecta en base a coordenadas fila-columna rápidamente cómo efectuar ¿cómo se llama? Las operaciones. Y lo que les señalaba yo también, que lo otro que me interesa que tengan claro en NumPy para efectos de pandas, es que si yo quiero generar un array bidimensional, le vamos a poner array bidimensional, entonces lo que hago es que aplico del módulo NumPy el método array y le paso dos listas. ¿Ya? Se las voy a pasar así directo. 1,2,3 y 4,5,6. Listings must be integer or slices, not tuple. ¿Dónde tengo una tuple? Te faltaron los paréntesis redondos. ¿Dónde? Ah, no, es una lista de listas. Es por eso, es porque es una lista de listas, creo. No. El de adentro debería ser redondo. Ese. Ah, a ver. Porque lo estoy convirtiendo. Y entonces no necesitaría el corchete tampoco, ¿no? Ah, no, está bien. Perfecto, sí. Veamos. Ahí está, perfecto. Bien, gracias. Entonces, este array bidimensional, si fuera unidimensional, solo tendría una lista. Como es bidimensional, tiene dos listas. Y esto en pandas, lo voy a hacer al tiro, mira. pd.dataframe. Pandas lo va a recibir. Voy a agarrar este array bidimensional y le estoy diciendo, hazme un dataframe con esas dos dimensiones. ¿Qué va a hacer Panda? Me va a construir un dataframe, una tabla, con 2 filas y 3 columnas. No lo hace porque tengo que importar el módulo de pandas. Ahí está. Eso es lo que yo necesito que tengan claro de NumPy con pandas. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bacán, bacán. Si estamos claros hasta el momento, entonces todo va a ser mucho más fácil, porque esta es la estructura que después te permite entender todo de manera mucho más fácil. Esto fue lo que a mí me costó más entender cuando estaba solo aprendiéndolo. ¿Ya? Así que pasemos a pandas.
Voy a hacer esa como breve introducción, así como se la hice a... En realidad la introducción es la que acabo de hacer, a ver, no, igual. Denme un segundito. Esto es plotting. ¿Dónde estaba yo? Esto es lo que quiero. Ya, un segundo. Entonces vamos a pasar a pandas. Y como vamos a pasar a pandas... Bueno, solo para resumir aquí, vemos que si en Python teníamos tipos de datos, estas eran las estructuras de datos, sus métodos, etc. Bueno, en NumPy, la estructura de datos, hay dos estructuras hay una, pero tienes el array unidimensional y el multidimensional. El multidimensional es el que vamos a ocupar después para poder pasar los datos a pandas, a un data frame. Sobre un array, uno puede seleccionar elementos también y tiene que saber cómo hacerlo, seleccionar filas, seleccionar columnas, y eso lo hemos visto, para los que no lo hayan visto, como Jorge, basta con... para los que no lo hayan visto, no se preocupen, porque sabiendo Python, en la segunda o tercera semana vamos a hacer todo un capítulo de NumPy y vamos a ver todo esto. De hecho, todo esto que estamos viendo lo vamos a ver en detalle de aquí a 2 meses. Por eso que yo digo que los que no han cachado hasta el momento no se preocupen, porque lo único que necesito es que cachen esto, lo azul. El resto lo vamos a ver al dedillo semana a semana con los capítulos. Esas son las operaciones sobre el array, y al array le podemos pedir atributos. Eso quiere decir, le podemos pedir las dimensiones del arreglo, que en el caso de un array unidimensional es esto, pero en el caso de los array multidimensionales en este caso tiene 2 dimensiones. Atributo del array, le podemos pedir el número de elementos, bueno, todo esto lo vamos a ver, como les digo, en detalle. Y una vez que tenemos los arrays, ya sean unidimensionales o bidimensionales, si fueran bidimensionales, podemos hacer operaciones matemáticas entre los arrays 1, 2 o más, en donde lo que sabemos, y esto es muy importante, es que podemos pedirle al array que haga operaciones matemáticas entre muchos arrays correspondiendo las posiciones de estos arrays, que esa es la gracia sobre Python, lo vuelvo a repetir, o dentro del array mismo. O sea, pues yo podría decirle, dame la suma de todos los elementos de un array, o dame la división de todos los elementos de un array. ¿Cómo podría decirle a toda esta lista de array, haz la operación de manera correspondiente? Métodos de copia y orden, está bien, listo. Entonces, ¿cuál es el paso a pandas? El paso a pandas es el siguiente. Pandas es una librería open source, dice, que aporta a Python una estructura de datos fácil y de alta performance. ¿Qué es lo que podemos hacer con pandas? Básicamente, cuando pandas, o sea, cuando se habla de pandas, se habla de 2 grandes objetos, así como en Python están, que las vamos a ocupar siempre, pero las listas, los diccionarios, etcétera. Así como en NumPy está el array unidimensional, el array bidimensional, el multidimensional, en pandas están las series y están los data frames, ¿ya? Y ambos tienen la gracia de que te permiten indexar muy rápidamente elementos y generar y aplicarle métodos o consultar atributos de un grupo de elementos indexados, que pueden ser columnas, filas o columnas cruzadas con filas. Entonces es muy fácil tomar los datos del data frame, ¿ya? Eso, así que con esa introducción, y si te doy paso. Gracias. No sé si prefieren que les lea lo que tengo o lo comparto y también lo van viendo. No, te escucho, Tomás. Comparte, yo creo, ¿o no? Ya. Ahí sí. Ya. Yo lo que hice fue que había hecho todo un apunte para traspasarlo a una presentación, pero era mucha información. Así que no resultó.
Así que, no sé si me escuchan bien. ¿Sí? Ya, Sí, sí. ya, ok. Entonces, pandas. Eh, lo que tengo aquí es que dice que para aprender, por ejemplo, Machine Learning en Python, Pandas es una de las librerías más famosas para realizar análisis de datos. Es como una mezcla perfecta entre el lenguaje porque es muy fácil de entender. Python es una librería muy intuitiva, útil y poderosa para manejar y hacer análisis de datos estructurados, que es lo que decía el Tomás recién. El manejo de los datos en Pandas es similar al manejo de los datos en una hoja Excel. Ahí yo no me quiero meter porque yo, por ejemplo, no sé usar Excel. Lo que quiere decir ahí Tomás, es que ocupa la indexación filas-columnas. Eso es lo que quiere decir. súper. Después aquí tengo que con Pandas se pueden hacer, por ejemplo, cálculos muy complejos, se pueden agrupar datos, se pueden hacer cómputos de fórmulas matemáticas, se pueden calcular estadísticas descriptivas, se pueden filtrar datos, se pueden encontrar datos y todo lo anterior en muy poco tiempo. Ahí, dada su eficacia. Después tengo que esta librería se integra con otras librerías de graficación como Matplotlib, que la vamos a ver con el Tomás, y Seaborn, que la verdad creo que no hemos hablado nada al respecto. Entonces eso es como un pack completo para el análisis de datos. Después, respecto a su instalación, tengo aquí como hice unas instrucciones de cómo hacerlo. Entonces, primero abrir el terminal del computador, por ejemplo. Ejecutar el comando pip install pandas. Después crear en el Jupyter Notebook un archivo de Python. Después tengo importar a Jupyter para poder usarlo a través de lo que hizo el Tomás recién, que es import pandas has pd en la primera celda. ¿Está bien cómo voy, Tomás? Está ¿O no? perfecto. Esa es una forma de instalarlo y la otra es que si ustedes están trabajando con Anaconda, me voy a tomar de esto para mostrarlo y si permiso. Es que lo que pasa es que yo lo tengo todo escrito. ¿Está? Entonces quizás No, sería bueno que está me súper fueran bien. diciendo todo. Está súper bien. Mira, quiero mostrarles algo. Eh, dame un segundo, application. Acá está. ¿Dejo de compartir? No, ustedes ven la Ah, misma, ya. ¿cierto? Ujú. Mira, en Anaconda, esto es importante, ustedes van a tener distintos environments. Que esos son ambientes de trabajo que tienen distintas aplicaciones instaladas. Entonces, cuando ustedes bajaron Anaconda, si es que lo bajaron, venía ya con varios paquetes, no aplicaciones, con paquetes como, por ejemplo, Pandas, como por ejemplo NumPy, etc. En los casos en los que no estén, hay dos formas de instalar los paquetes. Uno es, como lo estaba diciendo la Easy, que es por medio de la terminal, y el otro es irse a cada environment, irse al ambiente que uno quiere modificar y buscar not installed. Y aquí vamos, no sé si tengo instalado, por ejemplo, scikit-learn. Sí, lo tengo instalado, por eso no me aparece. SQL. Hay varios, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, Airflow with MySQL, es un paquete. Y ahí uno pone aplicar y ahí se descarga. Es la forma más fácil de descargar. ¿Ya? Eso. Súper. Entonces después lo tenía todo como explicado. Entonces dice, ¿cómo pasar los datos que tenemos archivados o alguna base de datos hacia pandas para poder analizarlo? Entonces aquí puse que el archivo, consecuentemente, debe contener los datos almacenados en un formato CSV, que es lo que te explicaba el otro día, que son básicamente valores separados por comas. Y aquí de nuevo hace hincapié en que es como Excel. Después puse que pueden ser datos de cualquier índole, porque uno puede analizar datos como lo que vimos de los actores, pueden ser datos de las regiones con COVID, de lo que sea. Y sí, Datos, el, dime. una cosa más, importante lo que dijo Lacey, lee archivos CSV, que son comma separated, no sé cómo se dice, Sí, values. value. Entonces, ahí para que hagan la relación con los arrays, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace el programa cuando tú le pasas el método pd read CSV y le das un archivo read CSV? Agarra un archivo que tiene muchos datos separados por coma e inteligentemente entiende cuáles son las columnas y cuáles son las filas. Por eso es tan Sí, importante. Eso. bueno, después puse
que los datos siempre debemos tenerlos dentro de un archivo o dentro de una base de datos, y es Pandas, en este caso, la librería, lo que nos permite rápidamente poder cargar un archivo. Habían muchos archivos, pero yo puse los que hasta ahora tengo como alguna noción, que es CSV, Excel, SQL, etcétera. Habían otros que era JSON, no sé, algo así. Había muchos tipos de archivos. Y eso hace un data frame de Pandas, que Pandas es el que lo genera automáticamente. Después, ¿qué es un data frame de Pandas? Quería poner una foto en la presentación, pero es básicamente lo que ya conocemos, que es un cuadrado con filas y columnas, lleno de datos, y cada dato adentro de ese data frame es un data point, como dicen DataQuest. Después, ¿cómo están almacenados y estructurados los datos dentro de ese data frame cuando los importamos? Y aquí puse que Pandas maneja los archivos en forma de tabla, y esa tabla es el data frame. Cada data frame está compuesto por filas y columnas. Todos sabemos cuáles son las filas y las columnas. Después, cada columna tiene su propio tipo de dato. Es importante esto, y es que no admite como mix de datos en la misma columna. Pueden ser enteros, pueden ser flotantes, pueden ser strings, pero nunca pueden haber, por ejemplo, un float y un entero en la misma Muy importante. columna. Tiene que ir uno al lado del otro. Cada columna se identifica por un nombre, que en este caso es el encabezado o el índice. Y en el caso de que si lo quisiéramos comparar con las listas de Python, es el 0, el 1, el 2 y el 3. En adelante. Hay otra cosa importante, me tomo el comentario. Los data frames tienen índices verticales, que son las columnas, e índices horizontales, que son las filas. Los índices horizontales, las filas, se le conoce como índice 0 y el otro índice 1. Y eso es importante porque hay veces en que hay métodos en que hay que aplicarle, hay que pasarle como argumento si quieres que el método, por ejemplo, una suma, lo haga por índice 1 o por índice 0. Claro, lo que pasa es que, por lo que estuve viendo, uno puede compararlo con las listas de Python solamente cuando son las filas, porque ahí está el 0, el 1, el 2, pero las columnas parten con su índice o encabezado, que puede ser un nombre, un número, esas cosas. Lo mismo las filas, que es lo que expliqué anteriormente, que puede ser un índice numérico secuencial, porque pueden ser, en el caso de las filas, números, palabras, etc. Y también puse aquí que era importante saber que Pandas eso lo provee automáticamente. Cada fila y cada columna tiene dos tipos de identificadores, que son los posicionales y las etiquetas, que es lo que hablaba tanto el Tomás de las etiquetas. Después... Eso es importante, y sí, todo lo que está diciendo es súper importante. Tanto las filas como las columnas, dijimos, tienen índices. Por ejemplo, el caso de la columna podría ser nombre, apellido, edad, género. Y en el caso de los índices, generalmente, o sea, no generalmente, por default es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Ya? Ahora, tanto los índices verticales podrían ser labels, etiquetas, por ejemplo, el primero nombre, el segundo apellido, el tercero sexo, o podrían ser posicionales. El primero es 0, el segundo es 1, y siempre parte el primero en 0. Y a nivel de fila lo mismo, podrían ser filas con etiquetas o filas con posición. Eso es muy importante. Bueno, después hice lo mismo que había hecho al comienzo respecto a cómo cargar los datos en el Jupyter. Y es import pandas has pd y después pd.read-csv y adentro, entre comillas, el nombre del archivo .csv. Entonces, ese archivo dentro de la misma carpeta que en el notebook de Panda. Que ese archivo tiene que estar adentro de la misma carpeta del notebook, que es lo que yo me había equivocado la vez pasada y el ISMA me ayudó a resolverlo porque yo lo había creado fuera. Lo anterior se almacena dentro de una variable que por costumbre es df, y yo puse aquí, pero al ser una variable de almacenamiento puede tener cualquier nombre. Que a mí me da risa porque se lo estoy explicando como yo me lo expliqué a mí para poder entenderlo. Después,
si quiero que Jupyter me muestre los datos cargados, solo pongo el nombre de la variable, enter, y los arroja debajo. No es como en el Visual Studio que hay que seleccionar todo e ir ejecutando. Después, el parámetro index-call, igual. Podemos usar el identificador de una de las columnas que queramos para que las filas estén identificadas por la columna seleccionada. Para eso sirve ese parámetro. La primera posición de la fila, etiqueta ID. A ver, no sé cómo explicar esto. La primera posición de la fila en el data frame vendría siendo, entre comillas, la etiqueta de de la palabra que sea que diga. Yo le puse etiqueta y el del identificador. Entonces después puse estas dos funciones. df.get, entre paréntesis, que es la función con la que Pandas nos muestra solamente las 5 primeras filas de nuestros datos. Y sí, una cosita porque para tomarme que es importante lo que dijo antes la Isi. Cuando la Isi mostró el parámetro index-call, ella lo dijo a propósito antes, pero lo digo porque el Jorge esto no lo ha visto, entonces él quizás no se imagina lo que estamos pensando nosotros. El método pd.readCSV, pasándole entre paréntesis el archivo que quiero leer, lee de un archivo, que es de un archivo CSV. Ahora, ese método, entre paréntesis, va a recibir distintos argumentos. El primero es el archivo al que se le va a aplicar el método. Pero después uno le puede poner muchos parámetros más o argumentos más. Uno de esos parámetros es indexCall. ¿Y qué es lo que hace? Hace que ese método que es pd.readCSV lea el archivo que le pasaste, pero además te convierte inmediatamente el índice, que por default es 0, 1, 2, 3, no sé qué, lo que hace es que ocupa una columna de ese archivo como índice. Entonces, eso después te permite indexar por índice y por columna mucho más rápido, porque es mucho más fácil pasar, por ejemplo, al índice nombres, entonces pues nombres por sexo, y es mucho más fácil que 0, 1 por sexo, ¿cachai? O 1 por sexo. Eso. Sí. Bueno, eso. Entonces, puse estas dos funciones, que la primera te arroja los 5 primeros datos y la segunda, que es df.tail, te arroja los 5 últimos. Eso es un método. Sin embargo, puse que ese valor 5 se puede redefinir porque incluyendo ese número X, que puede ser cualquier número, adentro del paréntesis. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, no sé, un 8, me va a arrojar los 8 primeros datos. O si pongo un 9, me va a arrojar los 9 últimos datos. Calcular estadística descriptiva de todo el data frame. ¿Cómo calcular la estadística descriptiva de todo el data frame? La función df.describe, entre paréntesis, devuelve el nuevo data frame que devuelve la estadística descriptiva respecto al data frame original. Entonces, Pandas, respecto a los datos originales, empezará a calcular por cada una de las columnas numéricas, porque eso era súper importante también, estuve leyendo. Entonces, por ejemplo, me va a ordenar por la media, por la desviación estándar, me va a mostrar el valor mínimo, o los porcentajes como el 25, el 50, el 75%, que son los percentiles, o el máximo, que es max. Eso está perfecto, porque ¿qué quiere decir? Quiere decir que, recuerden, Pandas trabaja con data frames, con el conjunto de filas y columnas mostrado así en un cuadradito, y con series, que en el fondo es una lista con índices, o es un diccionario. De hecho, hay una forma uno puede atraer de un diccionario, no es un diccionario, pero es una estructura índice-valor, ¿ya? Que solamente es una lista de cosas. En cambio, el data frame tiene muchas columnas, y esas columnas son atributos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la ICI? Y esto tiene mucho valor a la hora de generar análisis para un cliente, es que un cliente te pasa una tabla en la que aparece nombre, sexo, género, ¿ya? Tú, poniéndole index call, pasáis el nombre para acá, o lo dejáis arriba, y tú solamente tienes que poner, si ese data frame se llama df, pones df.describe, y te va a aparecer para cada columna, para nombre, para género, para no sé qué, siempre que sean variables numéricas, te va a aparecer la media, la desviación estándar, la moda, entonces, así es importante. Sí.
Bueno, después puse lo que justo tú hablaste anteriormente, por eso le puse importante los strings según Tomás, que me imagino que lo vas a explicar después, que es la limpieza de datos. Para la limpieza de datos hay que ocupar esta función que es df.drop_na entre paréntesis y dice, el data frame filtrado ha quitado o eliminado las filas que tienen datos incompletos. Entonces, con esa función, ¿qué es lo que hace? Filtra, quita o elimina las filas que tienen datos incompletos. Muestra las 5 primeras filas correspondientes a esa limpieza. Luego está la otra, que es opuesta, que es la df_fill_na, entre paréntesis, y es que llena los espacios con un valor fijo, y ese valor fijo yo lo puedo agregar. Estuve viendo que por lo general, por ejemplo, le ponen un 0, para que quede todo ordenado. Como cuando no hay un dato se le pone Esos son dos métodos que sirven para limpiar, no son los únicos. También está Sí. parar el string, está, ¿cachai? Pero claro. Uh-huh. Por eso puse lo que sea que yo ponga dentro de los paréntesis. Después, sí. O sea, lo que pasa es que Mira. ahí lo que tú pongas entre los paréntesis va a ser respecto a ese método, pero hay varios métodos más, ¿cachai? No son los obvio, únicos, obvio, no, pero si esto es solamente como respecto a rellenar el espacio vacío. Eso. Después, el filtrado de datos. Y aquí puse que se filtra por condiciones, por etiquetas o por indexaciones. No sé si hay más. De las filas y de las columnas. Todos son de las filas y de las columnas. Entonces la función es df corchete, entre comillas, la columna que selecciono, que puede ser cualquiera, y me trae todos los valores de la columna seleccionada. Entonces dice aquí, para varias columnas solo se crea... y para varias columnas hay que crear esto que puse aquí al lado, que es df, corchete, corchete, y se crea una especie de lista. Perfecto. Ya. Entonces puse esto es muy XX y XY, porque puede ser cualquier columna, puede ser, no sé, Tomás Isma, puede ser sexo, género. Mira, esto es muy importante, lo voy a repetir para que el Jorge pueda seguir. Jorge, tú, si no tenía alguna duda, nos paré en el camino, ¿eh? No, tranqui. A ver, digo, me cuesta, no lo voy a negar, pero sigo atentamente. Mira, esto que te está pasando a ti le pasó a todos durante las primeras 4 semanas. Entonces, lo que te digo es que la cuestión está diseñada para que después, desde la próxima clase, sí. no hay nada que... Mi idea no es aprendérmelo, sino empezar a manejar la terminología y hacia dónde va la cosa. Claro. Aprender un lenguaje. Claro. Claro, más o menos donde que me empiece a resultar familiar todo esto. Claro. Ahora. Oye, después... pero si puedo decir algo, yo llevo desde, no sé, cuando empezaste Tomás, en mayo. Sí. Abril, mayo, yo vengo desde esa época también estudiando, no el nivel del Tomás, pero familiarizándome. Y recién ahora me estoy familiarizando. Pero es que este curso es muy bueno, si es que tú hubieras tomado el curso. No. Oye, aquí lo que acaba de decir la Isi, sube un poquitito, Isi. A ver, en data frames, cuando ya tenemos, cuando ocupamos Panda, como es que yo creo que es importante buscar un data frame. Es una sí, es una tabla. Sí, eso ya lo... Una tabla de datos. Sí. Eso ya. ¿Cuáles son las grandes cosas que vamos a hacer siempre con un data frame? Voy a sacar el torpedo. Vamos a visualizar elementos que pueden ser columnas, filas o columnas cruzadas con filas. Vamos a eliminar elementos, vamos a filtrar elementos, vamos a transformar los strings para limpiar. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a agrupar elementos y después aplicarle métodos encima. Entonces, respecto de lo último que acaba de decir la Isi, cuando dice filtrado, es muy importante porque lo que está haciendo ella ahí cuando dice df y entre corchetes un string, esa es la sintaxis que tiene Pandas para consultar una columna, que es que tú pones el nombre del data frame, que puede ser el que sea, y entre corchetes va el nombre de la columna. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que ahí no solo ahí está sacando la columna, pero si tú pusieras df y entre corchetes el nombre de la columna igual 5, te va a arrojar de vuelta solo aquellas
filas de la columna que son iguales a 5. Y si eso tú lo guardas y después lo superpones al data frame de nuevo, te va a arrojar todo el data frame, pero filtrado con eso. Entonces, Claro. esa es la lógica. O sea, esto es muy lógico. Y insisto, esto es para pegarse un barniz. La metodología va a ser para que desde la próxima semana no vamos a avanzar. O sea, lo que ustedes tienen que tener por seguro es que si ustedes quieren seguir con esto la próxima semana, no vamos a avanzar a medias como lo hemos hecho hasta ahora, como para ver un poco de todo. No. Cada vez vamos a ir cerrando capitulitos. Eso. Sí. ¿Sigo? Sí. Después, identificar las filas. Eso se hace a través de identificados. Espera. Ahí, Identificador. a través del identificador. Ahí sí. Es el primer número de la fila. O a través de los índices de las filas. Que puede ser la primera fila, que le puse un 0, luego 1, y así como las listas de Python, que era similar a lo que he dicho anteriormente. df.iloc corchetes. Indexación por filas a través de índices. Dentro de los corchetes va el número de la fila que quiero y me aparecen los valores de esa fila. El rango de índices se calcula con df.iloc y que es, y dentro de esos corchetes puse en este caso un 0, 2 puntos, 3, que es del 0, de la posición 0 a la 3, como en los de slicing. Entonces eso me arroja la primera fila, la segunda y la tercera, que sería la posición 0, la 1 y la 2. Entonces está bien. Por favor me corrigen. Después, para identificar individualmente, pongo la función df.iloc y entre corchetes, pongo las posiciones que quiero. En este caso la 0, la 1 y la 2, que es como una lista que creo. Es una lista de listas. O sea, Sí, está eso. bien lo que tú dijiste. Es una lista dentro del corchete. Por eso que la Sí. importancia de saber lo que es una lista ahí arriba. ¿Cachai? Para que... Ajá. Bueno, eso con iloc. Después, loc. Y filtras, pero ¿qué me pasa? Estoy como opus. Ahí. Filtrar por identificadores. iloc. Esperen, wait. Sí, Filtrar por identificadores. ahí tiene que Eso, decir- iloc, está bien. Sí, ahí arriba el título ponle iloc, porque dice loc. Sí. Y el de arriba no sé si está bien, a ver. No, sí está bien, está bien. Espera. Porque el loc es por etiqueta y loc es por posición. Vamos con calma. Se corrige en el camino. Entonces aquí puse ya la función df.loc no la definí, pero aquí puse la función con un ejemplo que yo inventé, que es df.loc, y adentro puse filtrar las filas específicas que yo quiero, que a diferencia de lo anterior, donde yo había puesto las posiciones en forma de lista, acá yo pongo los valores del identificador que No. quiero, Y sí. no sé cómo decirlo, No. es que van los dos que yo quiero. Antes de que se te salga tu gen de abogado. El que vimos antes es iloc. Y ese estaba bien, indexa fila por posición, 0, 1, 2, 3. Lo que el gen de Perfecto. abogado de la ICI estaba tratando de justificar, que no tiene ninguna justificación, es que esto tiene que decir loc y no iloc, como dice ahí. Y que loc, Pero si yo lo tenía como iloc y tú me dijiste iloc. y que loc, a diferencia de iloc, indexa por etiqueta. Lo que quiere decir, y de ahí la importancia de saber que los strings van entre comillas, que independientemente que sean número o palabra, los que va dentro de los corchetes son strings. Por eso que ahí hay que ponerle strings al 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Como conjunto, exacto, y al otro también. Y eso va dentro de una lista dentro de los corchetes porque le estoy diciendo, del DF, localízame por etiqueta, por eso es loc y no iloc, las filas 1, 2, 3, 4, 5, 12, 3, 3, 3. ¿Ya? Es impresionante. La ICI podría llegar, pero así, hacer machine learning. Convencida de lo que está diciendo.
No, yo pedí ayuda. Muy bien, ya. Bueno, entonces después puse que iloc, perdón, lo que diferencia iloc de loc es que el iloc es por índice, como las listas de Python, y el loc por identificadores, que es el identificador de cada fila, que es lo que había intentado decir, pero no sé cómo es. iloc, es que yo te sugeriría que eso lo cambiara ahí. Iloc es por posición de la fila, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Loc es por la etiqueta de la fila. La etiqueta que corresponda, no sé. Va a depender de la etiqueta. Ahí. Por lo tanto, el loc siempre va a ser como string. Eso, después puse cómo filtrar filas y columnas, la función que se utiliza, y inventé este ejemplo, que es df.log, adentro puse los identificadores, ¿o no? Claro, en este caso tú estarías diciendo que quieres la Y fila, entre paréntesis, perdón, que quieres la fila número 1235, si es que parte del 0, ¿o no? Sí. ¿sí? Y la fila, chucha madre, Da lo mismo, ya, 1 cortémoslo. millón, claro. Ahí, Y 155. ese hola no tiene absolutamente nada que hacer ahí. No, pero está perfecto. Sí, oye, sí, es lo único que te cantinflaste. De hecho, yo le recomendaría a Jorge que, o sea, comparte esto después, Easy, porque todo lo demás está perfecto. Y No es está todo lo que uno tiene mal, que saber. porque tienes que dejar de explicar. Mira, a la izquierda, según este ejemplo que yo vi, era que va la fila y a la derecha la columna. Entonces la columna sería ese hola, No, es que sigue estando. porque puede ser cualquier cosa, ya, pongámosle nombre. Tendría que corroborar si puede ¿Cómo? ser así. Sí es Región. cierto que uno puede poner fila, cruce con columna, pero no sé si. Sí, creo que sí, sí. Pero en ese caso tendría que poner iloc, porque el primer argumento es numérico, es posicional. Ya. Ya, y eso, después filtrar por condiciones, que era lo que menos entendí, o creo que era como lo más complicado. No, eso es lo que les dije recién a propósito de lo que tú mismo escribiste. O sea, ¿qué es lo que está haciendo ahí? El primer DF sí, ponlo en minúscula, porque. Sí, es que es Ah, el, claro. perdón, ahí. DF es data frame. Y lo que sabemos es que olvídense del DF afuera, sino que cuando uno tiene un DF y entre corchetes pone un string, lo que le está pidiendo a ese DF, a ese data frame, es una columna del data frame. En este caso, una columna que se llama hola. Entonces, ese DF, corchetes hola, está seguido, región, está seguido de un menor. No, ok, ponle número o cifra. Supongamos que este DF cifra es una columna que tiene muchos valores, ¿ya? Y aquí lo que estamos haciendo al poner DF cifra es decir, de esa columna, entrégame todos los que sean menores a 123, pero luego eso a su vez va entre corchetes del data frame. Entonces, si nosotros no tuviéramos esos últimos corchetes y ese data frame, nos tiraría una serie de vueltas. Nos tiraría un listado de números en los cuales son menores a 123 esa columna. Pero como eso, además le sumamos filtra el data frame, nos va a arrojar el data frame filtrado por eso. Esa es la importancia. Eso. Eso, ya nada más. Buenísimo. Perfecto. Sí, está buenísimo. Todo esto lo pueden encontrar en DataQuest, en YouTube, en Internet, en muchos lugares. Eso. Está todo. Sí, DataQuest no lo he mirado tanto. No sé si alguna opinión de eso, no sé. Yo estoy haciendo solamente DataQuest y esto. Ya, bueno. Sí. Aparte descubrí algo. Mira, qué bueno que salió el tema. Tomás, ¿tú has estado viendo DataQuest? al principio sí, ahora estoy con los libros nomás, pero es buenísimo. Ya, mira. Hay una nueva función de DataQuest que no sé muy bien si la has visto. Yo creo que sí. Que es como para hacer misiones como retos, pero solamente un reto. Sí, práctica. Sí, y eso como que te lo corrigen, o puedes hacerlo como en grupo. Sí.
grupos de gente que obviamente no conoces, pero yo Oye, lo encuentro ya. muy bueno. Sí. Terminemos con. Gracias, Isi. Comparte esta cuestión para que pueda estar ahí en el drive que tenemos que el Isma subió. Y dos cosas. Uno, voy a hacer muy brevemente. Este, esta última librería que es Matplotlib. Y después, los que necesiten irse o que estén agotados, lo que sea, no me va a sentir ofendido. Voy a presentar el último notebook de Matplotlib donde hacemos visualizaciones, etc. Les voy a compartir después eso. Entonces, los que necesiten irse después de esta cuestioncita pueden hacerlo, va a quedar esto guardado. Y los que quieran quedarse, bienvenidos también. ¿Alguien tiene algún comentario o algo? ¿No? ¿Bien? Yo no. No. Yo al menos creo que lo que menos entiendo es lo que explicó el Isma. Como que me cuesta mucho No tienen, verlo todavía. es importante verlo, no lo vamos a usar. No se Es preocupen nada con NumPy. Es súper abstracto, Es ¿verdad? muy abstracto, sí. Es un buen comentario porque no se preocupen. Lo único que tienen que saber de NumPy es lo que vimos como para saber que en algún futuro tienen que aprenderlo bien. ¿Ya? Así que de aquí a los 3 meses son Python, Pandas y Matplotlib. Ok, entonces Matplotlib es la biblioteca de visualización que ocupa Panda. Y Matplotlib trabaja a partir de datos contenidos en listas o en arrays. Entonces, ¿por qué era importante saber los arrays de NumPy? Porque sabemos que los arrays de NumPy eventualmente forman data frames. Entonces, yo a partir de un data frame puedo generar un array de más multidimensional y a partir de ese array generar visualizaciones, o también puedo a partir de una lista generar visualizaciones. En realidad también puedo a partir de un data frame generar visualizaciones y puedo a partir de una serie también generar visualizaciones. Es decir, todas las estructuras de datos me permiten generar visualizaciones. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Pandas es tan importante y cómo conversa con Matplotlib? Porque Pandas me permite filtrar los datos que yo quiero ocupar para visualizar. Ya sea indexando, haciendo slicing, aplicando métodos. Yo voy a tener los datos que quiero tener y después le voy a poner un punto PLT, que es plot, y voy a sacar los gráficos del estilo que yo quiera. ¿Cuáles son ese tipo de gráficos? Son gráficos de línea, histogramas, scatters, bar plot, etc. Yo en este documentito que les mandé, en el fondo lo que les pongo es lo que yo espero que de aquí a 2 meses todos sepan, salvo la parte NumPy, que solo me interesa el tema con los arrays. Entonces, voy a la última parte de la clase, que la voy a hacer como más rápido. Me hubiera gustado hacerlo interactivo y que fuera con los ¿cómo se llama? Con los notebooks de cada uno. De hecho, les voy a preguntar, después lo voy a poner en el grupo WhatsApp para que te lo respondan todos, que qué prefieren, cómo hacemos las próximas clases. Si prefieren que sea con notebook en mano cada uno y vayamos avanzando cada uno ya con notebook. Porque siento que puede ser un poco tedioso también que yo esté hablando todo el rato. Está bien para el principio quizás, pero después ya es mejor poner las manos en la masa, creo yo. Es más entretenido. Ok. Voy a el notebook. Ahí se ve, qué bueno. Entonces, vamos a aprender a hacer visualizaciones. Este notebook se los voy a enviar. Hacer visualizaciones es muy importante, es una de las tareas más importantes en el análisis de datos. Las visualizaciones pueden ser parte del proceso exploratorio, por ejemplo, para identificar valores atípicos, los outliers, que podrían modificar algunos estadísticos que tengamos, por ejemplo, los promedios, etc. Entonces los visualizamos gráficamente y luego vemos qué hacer con ellos, si los votamos o qué. Y principalmente para esto lo que ocupamos es la librería Matplotlib, que está construida sobre Seaborn.
Entonces también vamos a ocupar algunas cosas de Seaborn, pero es importante saber que está construida sobre Seaborn. Si quieren saber lo que eso significa, por favor, googleenlo, porque a mí no me da para explicarlo bien. Podemos generar visualizaciones y exportarlas rápidamente con una línea de comandos que se las voy a decir cuál es, a archivos PNG, JPG, etcétera, y los guardamos rápidamente. Y ya a nivel práctico, ¿para qué sirve esto? Sirve para que con cualquier cliente que tengan, sea un político, sea un empresario, lo que sea, ustedes pueden generar reportería así. Se traen la base de datos de internet, la buscaron en 10 minutos, responden la pregunta, la grafican, se la pasan en mano, le ponen el nombre de la fuente y esa persona puede ir a defender una ley, puede lo que sea. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo primero es que vamos a ocupar una cosa que genera un trazado interactivo en Jupyter. ¿Qué significa eso? Que es un comando que te permite visualizar inmediatamente las líneas que va generando, ¿ya? Eso es Matplotlib Notebook. Entonces lo escribimos y lo ejecutamos. El método más sencillo de Matplotlib es el método plot, que como todo método lleva luego paréntesis en donde podemos ir pasándole parámetros para customizar ese método. Eso, Jorge, para que sepáis, todos los métodos reciben parámetros que en el fondo, o sea, tienen parámetros que reciben argumentos que te permiten customizar lo que ese método hace sobre el objeto. O sea, en el caso de plot, tú ploteas, pero yo podría después customizar el color, customizar si fuera un gráfico de línea, el tipo de línea o más cosas. Entonces, como siempre, lo primero que hacemos es importar la librería correspondiente, en este caso es Matplotlib. ¿Y qué es lo que estoy haciendo acá? Importo NumPy. ¿Por qué? Porque quiero ocupar un método de la librería NumPy que es array. Para generar array tengo que importar NumPy. Y lo que hago es que creo una variable data, podría tener cualquier nombre, y en esa variable voy a guardar la aplicación del array sobre esta lista. Y entonces yo le digo, muéstrame lo que es data, y ahí me está diciendo, mira, data es este array. ¿Okay? Y sobre un array, así como podría ser sobre una lista, sobre un diccionario, sobre un data frame, en este caso el objeto es un array, voy a aplicar el método plot. ¿Y qué es lo que me da ese método? Esto que puse acá abajo son especificaciones de ajustes, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que me da eso, es decir, cuando yo tomo un array, un listado de números, y le pongo plot a ese array, lo que me da es el primer número del array, el primer elemento del array era un 1, el segundo era un 3, el tercero era un 4. Entonces lo que hace es que plotea en el primero un 1, en el segundo un 3 y así, ¿ya? Ese es el efecto que tiene el método plot sobre un array. Entonces siempre tenemos que pensar qué tipo de plot estamos haciendo. Estamos haciendo un histograma, estamos haciendo un gráfico de línea, estamos haciendo, etcétera, y sobre qué tipo de objeto. Ok. Después, nosotros muchas veces vamos a querer generar más de un gráfico, e incluso de distintos tipos, en una misma figura, ¿ya? Entonces, para hacer eso, lo primero que hay que hacer siempre es generar una figura que aloje los gráficos, ¿ya? Entonces, dice, los gráficos en Matplotlib residen dentro de un objeto, que es figure, una figura. Imagínense una hoja de papel. Tú no puedes hacer un gráfico sin una hoja de papel. Las figuras nos permiten crear uno o más gráficos en un mismo espacio compartido, y una vez que tengo una figura, recién puedo crear más gráficos dentro de ella. ¿Cómo se crea una figura? Acuérdense que a la izquierda siempre está la variable donde estamos alojando, entonces generalmente miremos siempre lo de la derecha y sabemos que eso se aloja en lo de la izquierda. Se genera con un método de la librería Matplotlib que importamos como PLT acá arriba. Podríamos haberla importado de cualquier otra forma, pero dijimos, impórtame esta librería como PLT. Y le dijimos, ok, de la librería PLT, tráeme el método figura, que lo que crea es una figura, y guárdalo en figura 2. Y luego
como todas las variables en Jupyter Notebook, le estoy diciendo, muéstrame eso que guardaste. Y lo que guardó fue esto, un lienzo, una figura, que no tiene nada, pero que nos va a permitir poner gráficos, más de un gráfico sobre eso. Entonces ahora viene la parte de crear los gráficos. Una vez que tengo la figura, puedo crear un gráfico sobre ella, podría crear más también al mismo tiempo. Y para hacerlo, lo que hago es que creo los gráficos e indico cuántos gráficos va a tener la figura. Para hacer eso concretamente, lo que hago es que al crear el gráfico le doy un nombre a ese gráfico y le indico el número de filas que va a tener la figura y el número de columnas y la posición a la que corresponde ese gráfico, para ser más claro. A la figura 2, que es la que acabo de crear, le voy a aplicar el método addSubplot, que es como añádeme un subgráfico. O sea, voy a crear un gráfico dentro de eso. Y le estoy diciendo, ese gráfico va a ser el primero, que es esto último. Pero la figura va a tener 2 filas y 2 columnas. Veamos el resultado para no estar imaginando. ¿Qué es lo que hizo esto? En la figura, en la posición 1, generó el gráfico que le estaba dando, pero dejó el espacio para 3 gráficos más. ¿Por qué? Porque yo le dije, la figura va a tener 2 filas y 2 columnas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando yo, después de crear la figura, recién cuando creo los gráficos, yo le digo a la figura cuántos gráficos puede alojar. Le digo, el gráfico 1 se va a llamar ax1, aplica sobre la figura el método para crear figuras, que es addSubplot. Este va a estar en la posición 1, que es esta, y es una figura de 2 filas por 2 columnas. Entonces, lo que yo puedo hacer ahora es agregar otros gráficos. Una cosa antes de pasar a lo siguiente. Si se fijan, agregué el gráfico, el frame, pero esto no tiene datos todavía. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen de los pasos, es hago la figura, hago el gráfico o los gráficos, agrego la data sobre los gráficos. Así como tenía el gráfico anterior que era 1 y que decía 2 filas, 2 columnas, 1, porque era la posición 1, en este caso le digo... Quizás se le cayó el internet, claramente, ¿verdad? Sí. Ahí volví. ¿No está? Ahí volví. Sí. Volvió. Acá Estuviste hablando todo este rato, ¿cierto? todo este rato. ¿Cuánto rato? ¿Qué? Han pasado 7 minutos. No, ¿estás hablando en serio? Mentira. Sí. No, pero el Axe 1 ese lo agarraron, ¿no? Pero espérate, ¿cómo instalaba ahí Matplotlib? No, me estás weando, ¿verdad? ¿Qué era eso de las listas? Caché que yo después de esta weá, imagínense, si ustedes están aburridos de escucharme, yo estoy, pero weón, así destruido con mi voz. Ya, después, entonces, esto sí lo agarraron, ¿cierto? Que en el fondo hago la figura y al hacer el primer gráfico le indico, la figura va a tener 2 filas, 2 columnas y pertenece a la posición 1. Y si yo quiero agregar más, hago lo mismo, porque son 2 filas y 2 columnas, pero el gráfico 2, que se va a llamar ax2, ese está en la posición 2 y el 3 está en la posición 3. Entonces veamos qué ocurre. Se crearon ahí, están listos para poder meterles datos. Entonces ahora recién podemos insertar data en los subgráficos. Para eso voy a ocupar el módulo de NumPy, que ya lo importé, por eso acá puedo ocuparlo directamente. Y acá lo que voy a hacer es que del módulo NumPy voy a traer un método, la librería random, que es para generar cosas aleatorias, un método que se llama randn, que lo que hace es que genera un número aleatorio que le paso acá de datos en una distribución normal. Hay alguien, no sé si está como Darth Vader o algo. En este caso me va a generar 50 números aleatorios en una distribución normal con este método. .camsum, que lo que hace es que no tengo muy claro que el camsum va sumando, creo que el número anterior, una cosa así, pero para verlo, hagamos esto.
este método me generó un array con todos estos datos, ¿ya? Datos que de hecho son todos negativos, claro. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a plotear esta variable. ¿Y qué es lo relevante aquí? Había generado la figura, generé las gráficas, y generadas la figura y las gráficas, cuando yo aplico el método pltplot con un método, lo que hace esto es que la figura toma la última figura el último gráfico de esa figura y genera y incorpora la data ahí, por default. ¿Ya? En este caso, era un gráfico de línea con la data que acabamos de ver. Y como segundo argumento, yo le pasé, quiero que sea que la línea sea punteada, como esto, y que sea roja. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Sí? Ya. Entonces tengo uno de los tres llenos. ¿Por qué? Porque si yo no le indico a qué gráfico meterle la data, lo hace en el último. Entonces me quedan dos, me queda el 1 y el 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo, al ax1, métele un histograma con el resultado de esta operación. Siempre va la data que va a entrar primero. Como es un histograma, le puedo decir, el histograma lo que te da, si mal no me equivoco, son las frecuencias de los valores. Entonces en bins yo le puedo decir los intervalos de cada frecuencia. Cuando lo veamos va a quedar más claro. En el color le digo K, que si no me equivoco es negro, y un parámetro alfa, que es qué tan transparente va a ser el gráfico. En el caso del 2, le digo, ¿sí? Que yo me voy a salir un ratito, pero voy a volver porque la Cleo se acaba de romper donde la operaron ayer. Sí, Entonces, ya. No hay problema, se va a quedar grabado. Eso. Ya, vuelvo. Chau. En el ax 2 voy a hacer un scatter. La data va a venir de esto. Perdón, la data va a venir de todo esto. Entonces veamos qué pasa. Generé un scatter y generé este histograma con los intervalos que se habían dicho. Yo podría generar, tengo un método en el que no necesito generar primero la figura y después los gráficos. Puedo hacerlo al mismo tiempo, que es este método en el cual yo digo nombre figura, en este caso figura 3, coma access, y ploteo 3 filas por 3 columnas y le doy el tamaño de la figura. Y aquí se generó inmediatamente la figura y los access, pero si se fijan, esto está como todo encima uno de otro. Entonces aquí empiezan a correr los parámetros dentro de los subgráficos, en donde yo le puedo decir a estos subgráficos compartan los ejes X, compartan los ejes Y y una serie de cosas más que están enumerados aquí, que lo pueden ver después cada uno. Pero en particular lo que les quiero mostrar es que aquí estaba todo apretado. Entonces una de las cosas que me interesa hacer es ajustar las medidas de los distintos gráficos. Insisto, estoy yendo súper rápido porque es una pincelada para que después el día de mañana lo podamos ver con calma. Y lo que hago es que, como la figura ya está creada, simplemente digo plot, que es la librería donde voy a sacar el método subplot, y le digo ajustame, y va a ajustar la figura inmediatamente anterior con estos parámetros. Left tanto, right tanto, bottom, top, width space y height space, si no me equivoco. Aquí está a lo que corresponde cada uno. Y ahí entonces ya no están uno sobre otro. Le puedo también decir que compartan ciertos ejes. Entonces aquí si se fijan los ejes X para esta columna están compartidos. Los ejes Y lo mismo. Vamos a ver cosas relacionadas con colores, marcadores y estilos de línea. Dependiendo del tipo de gráfico que voy a generar, yo le puedo pasar solamente una X o puedo pasarle X e Y. Entonces aquí lo que hice fue que generé dos arrays, uno X, uno Y, en realidad 4, uno X1 y uno Y1. Creé subgráficos para la última figura que había hecho, diciéndole 2 filas, 2 columnas, es decir, va a haber espacio para 4 gráficos. Le doy la posición de cada uno de los gráficos y le digo, es más o menos el ejercicio que veníamos haciendo antes, le digo al ax1
plotéame X, en el X, este array, en el Y este otro array, una línea green, por eso la G, y rayado intermitente. Y en el 2 hago lo mismo, pero con lo otro. Entonces, le digo, muéstrame, y lo que hace es un gráfico de líneas que enfrenta la X con la Y. Have markers to highlight. Hay casos en los que yo quisiera, por ejemplo, poder marcar con puntos ciertos elementos del gráfico de línea. Entonces, una vez más, digo qué gráfico, acá importé la librería correspondiente, pero a qué gráfico voy a plotear, cuál es la data, ese es el primer argumento, y luego le paso el parámetro color, se lo pongo con argumento negro, que es K, le digo el line style, dámelo dashed, que lo vamos a ver ahí, no sé bien qué es, y marker, cuando le pongo O, me va a poner los puntitos sobre lo que yo quiero. Aquí hizo lo mismo, pero en otra. Entonces ahí me da estos puntitos que pueden ir marcando. Y yo podría decirle marca algunos en particular. Ok, creating data to plot. Para gráficos de línea, notará que los puntos siguientes se interpolan linealmente. Ok, aquí lo que vamos a ver es que lo mismo, generé gráficos, pero aquí le voy a poner una leyenda. Entonces, para ponerle una leyenda, yo tengo que pasarle primero a qué gráfico, plotear qué data, de qué color, etcétera, pero además darle un label. Entonces, cuando hago eso, yo luego pongo PLT, legend, y le pongo localización la mejor, es decir, donde hay espacio. Y me generó ahí la leyenda de lo que significa, lo que implica cada línea. Perdonen que esté pasando tan rápido, pero es que ya estoy como... No, dale, pero está claro. Es para que vayan teniendo una idea nomás. Al menos en mi opinión es mejor así. Ya. Luego yo puedo modificar los ticks, los labels y los legends. Los ticks son estos espacios. O sea, estos marcadores. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo primero es que para modificar estos marcadores, este es un marcador que va del 0 al 30. ¿Ya? O este eje va del 0 al 30. En el caso de este gráfico. En el caso del primero, que está más arriba, si no me equivoco, va del 2 al 8, si no me equivoco. Entonces yo lo que le puedo hacer es preguntar, pues a ver ya, del ax 1, dame el límite. Entonces, no va del 2 al 8. El primer valor está en 0.6 y termina en 8.35. ¿Ya? Después yo le podría decir, dame lo mismo, pero del segundo. Me va a decir los valores de dónde a dónde van por el eje X. ¿Ya? Lo mismo para el tercero, lo mismo para el cuarto. ¿Ya? Y una vez que sé los valores, yo puedo decir, mira, en realidad no quiero ver todo el eje, muéstrame solo ciertos valores. Entonces aquí, por ejemplo, le digo del X a X1, muéstrame del 0 al 10. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que agranda. De hecho, aquí agrandé el eje, no lo recorté. Pero yo le podría decir, muéstrame menos. Vamos aquí por en el XLIM del 4 al 6. Eso se achicó, me mostró ese fragmento que era el que yo necesitaba. ¿Ya? Esto es como para que vean la potencia de la librería, si en el fondo es eso, no lo vamos a aprender rápidamente. O sea, la potencia y la simplicidad también, bueno, porque de repente hacer gráficos de ese tipo puede ser súper fácil, no sé, pues en Power BI, en Data Studio, pero de repente no tenía mano esos programas. Y además, yo ignoro cuál es la rapidez o la potencia de Power BI, pero aquí, cuando tú tenés Python, cuando ya domináis NumPy, domináis Panda, puedes traer información de cualquier lado y hacer lo que quieras, modificarla como quieras en 2 líneas. O sea, eso yo encuentro que es muy potente. Es muy rápido. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es setear los títulos, las etiquetas de los ejes X e Y, la etiqueta de los ticks de estos marcadores de los distintos ejes. Entonces, ¿cómo lo haríamos? En este caso voy a hacer el proceso de nuevo. Creo una figura, creo un ax, un
subgráfico que le llamo ax y lo voy a hacer de uno, entonces le digo una fila por una columna, ¿cachai? Y obviamente es el primero. Y entonces le digo, plotéame ese ax con esta fórmula de NumPy, que insisto, si no me equivoco, pero puedo estar equivocado, lo que hace es que del módulo NumPy, de la librería, del módulo NumPy, la librería random, trae el método randn, que lo que hace es que en este caso toma 1000 elementos aleatorios y le hace el CumSum, que es como una suma acumulativa, pero no sé si lo hace sobre el último, esa es la parte que no lo entiendo muy bien. Entonces, a eso que me va a plotear, yo le digo, mira, los ticks quiero que sean 0, 2, los ticks del eje X quiero que sean 0, 250, 500, 750 y 1000. Los labels del eje X quiero que sean 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a separar el eje X con estas distancias, pero los labels van a ser estos, ¿ya? Le estoy diciendo, dame una rotación de estos labels de 30 y un tamaño font size small. Otra cosa importante aquí, Jorge, cuando los parámetros de un método, si tú pones tab y shift dentro de esta cuestión, aquí mismo te lo explica. Entonces, por eso uno no tiene que saberse todos los parámetros, todos los atributos, ¿cachai? Después te los vaya aprendiendo a memoria. Bien, bien. ¿Cachai? Sí, claro, sí, con la práctica. Sí, sí, no, es que eso se lo había dicho a los chiquillos hace tiempo, pero claro, para que sepáis, porque no es que tenéis que saberte toda esta memoria. Claro. Aquí en el accept title le doy un título al gráfico mismo, si no me equivoco acá, y le doy un label al eje X. Entonces me generó el título. No, si esta weá es una maravilla. Yo no sé, yo al menos me excito con esta weá. Me generó los tics con esos nombres, pero separados en esa medida que le había dicho. A esto además le podemos agregar leyendas. Entonces, aquí estoy generando la figura al mismo tiempo que genero un gráfico, también de una fila por una columna en la primera posición, estoy haciendo uno nomás. Y aquí fíjense, hice una figura con un gráfico nomás, ¿ya? Esto es muy importante respecto a lo que venimos haciendo. Pero le voy a meter 3 datas. Entonces me va a dar 3 líneas distintas en el mismo gráfico. ¿Cachai? Que no es lo mismo que meterle una a cada gráfico. O sea, si yo tengo una figura y tengo un solo gráfico y le meto al mismo eje, que es ax, que es el único que hay en este caso, 3 datos y le paso los argumentos que quiero meterle, me va a arrojar un gráfico con 3 líneas, razón por la cual es súper relevante decirle a cada línea que estoy creando cómo se llama. Y eso se hace con el parámetro label y le paso el argumento, el nombre, cómo se llama. Entonces, luego le digo la leyenda, al ax aplica la leyenda y le paso como parámetro la localización que sea la mejor. Y entonces me genera este gráfico, que esto se generó dado la fórmula que estamos viendo aquí, este rand no sé qué, ¿sabes? Y me da la leyenda de cada una de estas cuestiones, que en el fondo esta fila tiene, estas líneas tienen esta forma y esta así, por esto. Mira, hagámoslo más simple, más evidente, green, K y red, si no me equivoco. Ahí se lo tomo, ¿está bien? Y ahí, y en la best location, que en este caso lo ubico acá, está la leyenda de cada una. Saving plots to file. Ok, una vez que ya, esta es buena, porque una vez que tengo un gráfico, el que haya generado, yo puedo grabar rápidamente los gráficos con líneas de comando. En este caso, por ejemplo, lo que tengo que hacer es poner la figura que quiero grabar. Podría ser la figura 1, la 2, hemos creado varias. Pongo el método savefig y luego dentro yo le paso el nombre del archivo y la extensión en la que quiero grabar. Entonces, en este caso voy a hacer y voy a guardar mira, quiero que vean una cosa. Esta es la figura que vamos a grabar, fig,
Eso fue todo lo que hice. Pero si yo me voy a la carpeta donde estoy trabajando, que es esta clase 4, yo ya lo había grabado antes, por eso hay algunos que se van a repetir. Ah, no, de hecho lo había eliminado para esto mismo. Ahí están. Esta está en archivo PDF y esta está en PNG. Así de simple. ¿Sabes? Entonces es súper, súper útil. O sea, ¿cachai la ventaja que le sacáis a cualquier persona trabajando con toda esta herramienta? Es brutal, ¿cachai? Voy a volver al K. Entonces, la relación con Seaborn, también la voy a hacer corta, pero Pandas está construido sobre Seaborn. No obstante, Seaborn en sí es un módulo. Lo que leía es que al parecer Seaborn tiene gráficas mucho más bonitas y más customizables, así que de pronto está bueno saberse alguna. Ahora vamos a ver la relación que tiene Matplotlib y Seaborn con Pandas. ¿Qué quiere decir eso concretamente? ¿Cómo? ¿Sí? Yo me tengo que ir, Tomás, porque tengo una reunión ahora en media hora. Vale, Pero va a estar grabado, ¿no? sí, yo lo voy a enviar por correo. Bueno, dale, abrazo a todos. Súper, un abrazo. Chao, chao, muy bien. Prometo terminar en 10 minutos. Tranquilo. Plotear pandas concretamente significa plotear series y plotear data frames. Así como plotear elementos de NumPy significaría plotear arrays. Plotear pandas es la diferencia entre plotear series y plotear data frames. Cuando hacemos un line plot de series, ¿qué es lo que nos tenemos que fijar? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que aprender cuáles son las implicancias en el eje X y en el eje Y de plotear una determinada estructura de datos. No es lo mismo plotear una serie y la implicancia que va a tener en el eje X que plotear un data frame. Esa es y lo mismo si es que vamos a hacer eso en un plot lineal. Pero si generáramos una serie de un gráfico de barras, también tenemos que saber cuáles son las implicancias del tipo de estructura en el tipo de plot. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, en este caso, un line plot de una serie, en este punto ya no voy a incurrir en los métodos porque además de que me estoy quedando sin voz, no es tan relevante, lo puede ver cada uno. Cuando yo ploteo una serie cuando ploteo una serie, si se fijan lo hice acá, pero esto debiese reflejarse, ¿no? Cuando ploteo una serie, lo que hace Matplotlib es que en el eje X pone el índice de la serie y en el eje Y pone los valores. ¿Qué significa esto? Para los que no lo pueden visualizar, significa esto. Esta es la serie. Y acá están los índices. Y estos son los valores. El 0S, el 10S, el 20S. ¿Ok? Si lo ploteamos en un gráfico de línea, ¿qué es lo que hace? El 0, S, el S, S. En el fondo, en el X, los índices, en el Y, los valores. Argument, description, data frame dict. No sabe lo mismo. Aquí están una serie de argumentos que yo le puedo pasar a esto. Eso era si ploteo una serie. Si ploteo un data frame, ¿qué pasa? Si yo ploteo un data frame, me va a dar una línea por cada columna. ¿Ya? Es decir, si yo tuviera un data frame entero y quiero con 10 columnas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y quiero plotear 2 nomás. Tengo que lograr filtrarlo con el método pandas correspondiente hasta esas 2 columnas y luego le paso el plot
y me va a tirar al tiro una línea por cada columna. Si no es tan difícil, bueno, si, ok, aquí no sé. Aquí estos son también los argumentos que reciben el plot de los data frames, así como las series tenían lo suyo. Eso era lo que era plot de líneas. Ahora, podemos ver también de barras. Y en las barras, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que me da... Oye, perdón. ¿Podemos terminar esto en la próxima clase? Porque ya estoy, pero con la sopaipilla frita. Sí, obvio. ¿Sí? Quiere decir, después de esto, en el fondo, quizás podríamos ver en vez de tanta teoría, Sí. irnos con un caso